Aún estaba maravillado por aquella experiencia con Jesús, la forma en que se dio y el poder conocerlo en tan temprana edad. Había sido toda una experiencia privilegiosa que siempre atesoraré en mi corazón. Por ello, desde aquel encuentro, me emocionaba la posibilidad de que pudiera verlo nuevamente en otra experiencia y buscaba la oportunidad de entablar una conversación con él. Si bien ese primer encuentro había sido una experiencia sublime, casual y profundamente humana, solo pude darme cuenta de que estaba con Jesús casi al final de esta, por lo que no tuve tiempo de indagar e interactuar mejor con él. Por lo que, en los siguientes días, trabajé cada noche para buscar otro encuentro. Pero esta vez, no por medio de un sueño, sino por medio de un viaje astral intencionado, donde tuviera más control y más conciencia. Fue así como una semana después, a nuestro primer encuentro, tuve una segunda experiencia con Jesús. Una nueva experiencia donde conocería nuevas facetas de Él. Fue en la madrugada del 22 de abril del 2025. Esa noche, unos minutos antes de ir a mi cama, decidí realizar un pequeño ejercicio de meditación con el fin de intencionar mi próximo viaje astral y pedir un poco de asistencia a mi guía para que me ayudara. Más tarde, alrededor de las 10 de la noche, me fui a dormir, con el ánimo de realizar mi práctica astral una vez que hubiera dormido unas cuantas horas. El descanso de esa noche fue apacible, sin novedades, durmiendo profundamente, hasta que me desperté en la madrugada. En ese momento, viendo la oportunidad que me desperté naturalmente, procedí entonces a aplicar mi método, quedándome profundamente quieto, sin abrir mis ojos. Instantes después, pude sentir dentro de mí esa voz interior, intuitiva y sabia, que me decía que era el momento adecuado. Así que me dispuse a concentrarme en realizar mi práctica astral, percibiendo atentamente si sentía algún síntoma de trance para aplicar alguna de mis técnicas de separación de mi conciencia. No tardé mucho en percibir algunas. Un leve zumbido se hizo presente mientras percibía un ligero aire girando alrededor de mi cabeza. Así que, sin pensarlo dos veces, apliqué la técnica audioperceptiva, haciendo vibrar mi cuerpo energético, para luego utilizar la técnica del giro para concretar mi salida al astral. Segundos después, ambas técnicas cumplieron su propósito. Mi cuerpo energético se aflojó y no tardé en separar mi cuerpo astral y mi conciencia de mi cuerpo físico. Ahora me encontraba suspendido en el aire, flotando en mi habitación, mientras observaba mi cuerpo tranquilo, descansando cómodamente en mi cama. Sin embargo, no había tiempo que perder, así que le dirigí unas palabras a mi guía astral para que me asistiera esa noche, para luego enfocar mi mente y concentrarme en mi destino. Afortunadamente para mí, ya sabía qué evocar en mi conciencia para buscar a Jesús, ya que una vez que has estado en un lugar en el astral, es mucho más fácil dar con él. Solo tienes que concentrar tu intención del pensamiento en el recuerdo del lugar y ello se dará. Por ello, de inmediato, me concentré en la aldea de Nazaret, concretamente en la casa de Jesús, aquella casa humilde y sencilla que había visto en mi primera experiencia. Ese sería el faro que concretaría mi salto astral en el tiempo.
Así que, teniendo esa imagen en mi mente y con mis ojos cerrados, conté hasta 3, esperando que al abrirlos al finalizar la cuenta, el teletransporte astral hubiera funcionado. Por alguna razón, estos 3 segundos se percibieron como eternos. Parecía que estaba un tanto ansioso por ver de nuevo a Jesús. Pero, terminada la cuenta, abrí mis ojos astrales y lentamente un entorno conocido se fue materializando enfrente de mí. Me emocioné. Pude reconocer de inmediato la ladera de la montaña, el paisaje pedregoso y el camino que llevaba a la casa de Jesús, como lo recordaba. A la distancia, la aldea de Nazaret se hizo visible. Lucía exactamente como la había visto la primera vez, con la salvedad de que parecía más silenciosa. Además, por lo que podía observar a mi alrededor, el ambiente se apreciaba con poca luz, y pensando que tal vez era por falta de estabilidad de mis sentidos astrales, hice algunos ejercicios para anclar mejor mis sentidos. Sin embargo, no hubo mucho cambio en el ambiente, y entendí el porqué. Estaba de nuevo en la aldea, pero al detallar el horizonte me di cuenta que el sol se estaba ocultando. Todo parecía indicar que en la aldea de Nazaret prontamente anochecería. Así que dirigí la mirada a la casa de Jesús y me fui flotando hasta allí, esperando que Él se encontrara en casa. Por lo que, en unos instantes, llegué a la casa sin problemas. Esta vez, no observé a ninguna gallina, pero sí una abeja recostada cómodamente debajo del único árbol de ese lugar. De resto, todo parecía igual como cuando vi esa casa la primera vez. Una casa construida en rocas, pero recubierta con algún tipo de masilla blanca que le daba un buen acabado a pesar de lo rústico de la construcción. Por lo que, luego de darle un vistazo rápido al exterior de la casa, decidí entrar sin perder más tiempo, sintiéndome un poco ansioso por lo que podía encontrar. Así que apliqué mis ejercicios de estabilización para no desconcentrarme y me acerqué lentamente, flotando hasta la fachada frontal de la casa, procediendo a entrar por lo que parecía ser la ventana principal de la vivienda. Lo que vi a continuación fue lo siguiente. Desde adentro, la casa de Jesús era muy sencilla, algo pequeña en comparación a lo que nosotros llamamos casa en nuestra actualidad. Por lo que pude observar, la vivienda no superaba los 30 metros cuadrados a lo mucho. No poseía habitaciones o divisiones internas, siendo solamente un único espacio delimitado por las paredes de la vivienda. Sin embargo, poseía 3 ventanas sencillas, donde la más grande, la ventana por la cual había ingresado a ese lugar, se encontraba en la pared frontal de la vivienda, junto a la entrada principal de la casa. Por su parte, las otras 2 se ubicaban en las paredes contiguas, a la derecha e izquierda, con respecto a la pared frontal de la vivienda. Mientras que la pared del fondo no poseía ventanas. Dichas ventanas no tenían puertezuelas o algo que las cerraran. En vez de ello, poseían lo que parecía ser algún tipo de persiana de paja, las cuales estaban enrolladas y amarradas al marco superior de estas. Y, aunque la pared del fondo carecía de ventanas, sí había una especie de chimenea de 2 niveles en forma de gruta, la cual se encontraba encendida en ese momento, calentando una pequeña olleta de metal.
En cuanto al interior de la vivienda, no había muchos muebles adentro, solo 2 pequeñas butacas de madera que seguramente utilizaban como sillas. Lo más elegante que pude ver allí era algo similar a una alfombra vieja, colocado estratégicamente en el centro de la vivienda. Por su parte, el piso de la casa era de tierra, careciendo de cualquier tipo de revoque o alguna otra cosa que hiciera que el piso fuera más cómodo. Luego, al mirar al rincón derecho de la casa, encontré una serie de cántaros y jarrones de arcilla, apilados uno muy cerca de los otros, seguramente como dispensa o lugar donde se conservaban los alimentos. Por otra parte, en el rincón entre la pared del frente y la pared izquierda, observé lo que parecían ser camas, rústicas y sencillas, que denotaban estar construidas con paja y tela de lino. Como también observé cerca de esas camas lo que parecían ser mantas y cobijas dobladas de forma muy organizada. Por último, observé que en uno de los extremos de la casa, entre la pared del fondo y la pared izquierda, había una estructura rectangular de piedra y de madera, semejante a un mesón. Aparte de ello, no era mucho lo que se pudiera apreciar allí, y por un momento pensé que la casa estaba vacía. Sin embargo, al mirar detenidamente en dirección a la entrada de la vivienda, los vi, sintiendo inmediatamente un brinco en mi corazón por la emoción de ver a estos grandes seres de nuevo. No sé cómo no los vi en un principio, pero María se encontraba sentada en el suelo, frente a una pequeña plancha de madera, golpeando vigorosamente algo semejante a la masa de trigo. A su lado, también sentado en el suelo, estaba Jesús, quien observaba a su madre en su labor, sosteniendo su característica mirada llena de amor, comentando algo a su madre, entre risas y gestos. Por lo que pude escuchar, parecía ser que él comentaba una anécdota a su madre. Jesús parecía hablar acerca de cómo un grillo había saltado directamente a la cabeza de uno de sus amigos cuando jugaban en la montaña esa tarde, lo que desencadenó los nervios de su amigo y una situación un tanto cómica. Por su parte, María reía jocosamente mientras escuchaba las anécdotas de Jesús, lo que indicaba que ambos estaban pasando un buen momento como madre e hijo, siendo más que evidente que se llevaban muy bien entre ellos. Por lo que por un instante me sentí un poco avergonzado por ser un testigo ajeno de ese momento al invadir la intimidad familiar de ambos. Aunque rápidamente ese sentimiento se disipó al percibir una singular energía en mi alrededor que se sintió muy reconfortante. Creo que fue el mismo hecho de presenciar esa unión entre los dos que me llevó a recordar mis propias experiencias de niño con mi madre. Como por ejemplo, cuando me entusiasmaba por algo que me había sucedido en la escuela y deseaba contárselo a mi madre al momento de llegar a casa. Era evidente para mí que Jesús y María eran muy humanos y vivían y compartían situaciones que todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas. No había halos dorados en sus cabezas, ni auras resplandecientes que irradiaban sus cuerpos a los 4 vientos. Solo era una familia más, madre e hijo, compartiendo historias juntos y riendo en una pequeña casa en la aldea de Nazaret. Algo que por sí me resultó más revelador que ser testigo de alguno de sus milagros. Me dije que tal vez
Precisamente, sea ese aspecto que lo hace más especial y que lo diferencian de otras figuras divinas a lo largo de la historia. Jesús se ve muy humano en lo que hace, probablemente más humano que cualquiera, pero con la particularidad de verse feliz en todo momento, como si se saboreara su existencia humana cada instante. Fue en ese momento, mientras me llegaba a mi mente esa revelación, que observé que Jesús había cambiado en su aspecto físico. Ya no aparentaba tener unos 9 años de edad. Más bien, lucía un poco más grande, rondando tal vez los 12 o 13 años. Su cuerpo se había estirado bastante y su contextura era un poco más definida y más fuerte. Aún así, su voz, su manera de hablar y la alegría de su rostro era la misma, implacable, sincera y serena. Por su parte, su madre María no había cambiado mucho. Diría que se veía casi igual como la vi la vez anterior, joven y radiante, y como por variar, la veía de nuevo estando activa y amasando vigorosamente la masa de trigo. Fue en ese momento, mientras que los observaba bien, que una duda vino a mi mente. Ahora que me encontraba allí en ese tiempo y lugar, dentro de su casa, ¿estaría Jesús al tanto de mi presencia? Pero, luego de estar allí unos minutos y al no ver ningún cambio en la actitud por parte de Jesús, me daba a entender que por ahora estaba pasando desapercibido. No sabía qué hacer. Por un momento dudé. ¿Debería dirigirme a Jesús esperando a que se diera cuenta de mi presencia y buscar un diálogo con Él? ¿O debería más bien dejar que las cosas siguieran su transcurso natural? Lo pensé un poco, pero dejándome llevar por la intuición y por lo que me parecía correcto, opté por confiar y dejar que las cosas fluyeran por sí mismas. Fue cuando, en ese momento, las historias de Jesús cesaron y sosteniendo una sonrisa cálida y llena de afecto, preguntó a su madre, dirigiéndose a ella de una forma muy particular. «Ima, ¿puedo ayudarte?». A lo que ella respondió: «Claro que sí, hijo mío», devolviéndole también una gran sonrisa. Luego agregó: «Tus manos son aún muy jóvenes, pero ya tienes la fuerza para esto, así que me vendría muy bien tu ayuda. Ven y acércate». Segundos después, Jesús procedió a sentarse al lado de ella, esperando sus indicaciones. A continuación, María dijo: «Ahora, estira tus manos», mientras que María procedió a entregarle la masa a Jesús en sus manos. Acto seguido, tomó un cuenco de madera que estaba en el piso y vertió un poco de agua sobre la masa. «Siente cómo vive», le dijo. «No es solo harina y agua. La masa también respira, se siente y se moldea». Por su parte, Jesús colocó la masa húmeda en la tabla de madera y aplanándola suavemente, sonrió con asombro. Luego, con fuerza, procedió a amasarla una y otra vez, siguiendo las indicaciones de su madre. Tal vez Jesús no era el más diestro amasando. Su técnica era algo torpe en comparación a la de su madre. Pero, sin duda, se veía en su rostro que lo estaba disfrutando mucho. Luego, su madre le dijo: «El pan necesita tiempo como las palabras sabias. A veces
hay que callar para que crezca dentro de ti. Así que no tengas ninguna prisa. ¿Como una semilla?, preguntó Jesús. Exactamente, como una semilla, respondió María. Instantes después, Jesús inclinó un poco su cabeza, quedándose sumido en sus pensamientos. Y luego de permanecer en una actitud reflexiva por unos momentos, preguntó: Pero madre, ¿y si no crece la semilla? A lo que su madre dejó lo que estaba haciendo y con las manos cubiertas de harina, lo miró con ternura, diciéndole: Lo transformamos, hijo, lo volvemos a amasar con amor y esperamos. Aquellas palabras me llegaron al corazón. Por alguna razón, esa conversación no solo hacía referencia a la preparación del pan, sino que tenía un trasfondo más profundo. Y sin duda, Jesús también lo vio de esa manera, porque pude ver cómo sus ojos color miel se iluminaron aún más al escuchar las palabras de María. Era claro que María era una mujer sabia y aprovechó una actividad cotidiana para enseñarle a Jesús algo muy profundo. Fue inevitable para mí preguntarme en ese momento si las famosas parábolas que conocemos de Jesús en el Nuevo Testamento pudieron estar influenciadas por la forma de hablar de su madre. De ser así, ello quería decir que el primer maestro que tuvo Jesús fue su propia madre, lo que le da una importancia mayor a María de lo que normalmente le atribuimos en nuestros tiempos. Ahora, no solo Jesús me resultaba fascinante, pero mientras pensaba en ello, opté más bien por seguir observándolos en sus tareas. La escena fue un poco sublime, porque observaba cómo a medida que amasaban la masa, parte de la harina con la que trabajaban volaba en pequeñas nubes, como motas blancas brillantes, contrastadas por los últimos rayos de luz del atardecer, los cuales se filtraban por una de las ventanas de la casa. Por unos segundos, era como si el tiempo en aquella humilde casa se hubiera detenido solo para ellos dos. Sin embargo, llegó un momento en que la mezcla que estaba amasando Jesús estaba lista, por lo que María, al darse cuenta de ello, le pidió a su hijo que se la devolviera. Acto seguido, Jesús se la entregó y su madre la depositó sobre la mesa de roca y madera en el rincón de la casa, para cubrirla a continuación con un paño de lino. Luego, ella dijo: Ahora es momento que la masa descanse y que nosotros sigamos su ejemplo. Por lo que a continuación, ambos procedieron a lavarse las manos en uno de los cuencos con agua y recogieron luego los utensilios. Más tarde, Jesús se recostó junto a la pared y se quedó observando a su madre por un momento mientras ella acababa de organizar. Luego miró por la ventana principal de la casa y casi como si suspirara, dijo: Madre, cuando yo sea grande, ¿puedo enseñarle a otros a hacer pan? María lo miró con asombro y con cierta felicidad en sus palabras, le respondió: Claro que sí, mi Yeshua. No solo eso, también puedes enseñarles a sus corazones a hacer pan. ¿Hacer pan, madre? ¿Cómo? A lo que María se le acercó a Jesús, se arrodilló a su lado y acariciándole el cabello, le dijo: Ser pan es partirse para dar vida y compartir lo aprendido con los demás. Sé que lo entenderás muy pronto, mi niño.
Jesús sonrió, y aunque todavía era pequeño, estoy seguro que comprendió las palabras de su madre en su totalidad. Ahora, no tenía dudas. María era una mujer sabia, tan fascinante como su propio hijo. Había sido testigo de cómo madre e hijo entraban en comunión con lo cotidiano, transformando cualquier momento en algo sagrado, convirtiendo la preparación del pan en un medio para transmitir una enseñanza profunda sobre la vida y el compartir. Creo que en el caso de Jesús, el dicho que dice, detrás de un gran hombre hay una gran madre, aplica completamente. Pero aquello no sería lo único que presencié estando en la casa de Jesús. Más tarde, terminadas sus labores, Jesús cogió una de las mantas que había en una de las camas y salió de la casa, para luego subir por una rústica escalera de madera hacia la terraza del techo. Así que, al ver sus intenciones, proseguí a seguirlo también. Jesús no tardó mucho en subir las escaleras. De hecho, las subió muy ágilmente. Luego, procedió a extender la manta que llevaba consigo y a continuación, se recostó en ella mirando el cielo. La noche apenas había empezado, pero al parecer, en la aldea de Nazaret se iban a dormir muy temprano, porque el único ruido que se escuchaba era el murmullo de los grillos y el crujir de las ramas por el viento que acompañaban la oscuridad de la noche en aquella aldea. El ambiente era muy tranquilo y también sereno, como si el tiempo mismo estuviera ausente. Pero lo que más me llamó la atención fue el firmamento. Observé unas estrellas muy brillantes en el cielo despejado, claro y sin nubes, sin ser opacadas por la luminosidad de las ciudades como lo es común en nuestra época. Sin duda, eran las estrellas más brillantes y nítidas que haya visto alguna vez en mi vida desde la Tierra. Unas estrellas que parecían hablar con su brillo más allá de las palabras. Un cielo estrellado que en nuestro mundo presente hemos olvidado debido a la poca o nula observación cegada por la dinámica de nuestra forma de vida moderna. Pero, aún así, en ese momento y lugar, un Jesús niño estaba recostado en el techo de su casa observando el cielo, sosteniendo una mirada profunda, reflexiva y serena, como si estuviera observando algo más allá de lo que se pudiera verse a simple vista, concentrado e inmerso en la belleza del firmamento. De tanto en tanto, alzaba su mano izquierda y señalaba algunas estrellas con su dedo índice, como si las estuviera contando. Luego, con ambas manos, trazaba figuras en el aire como si estuviera intentando unir las distancias entre las estrellas. Por un momento, creí entender lo que hacía. Hacía trazos entre estrellas, al parecer, creando sus propias constelaciones imaginarias, como los antiguos astrónomos alguna vez lo hicieron. Fue en ese instante en que un sentimiento de admiración recorrió todo mi ser. ¿Quién se hubiera imaginado que Jesús desde muy niño le encantaba la astronomía? Solo había compartido unos minutos con él en esta experiencia astral, observándolo en su diario vivir, y ya había podido ser testigo de cómo ayudaba a su madre a hacer pan, y su pasión por observar el cielo durante las noches. Tal vez era un poco osado de mi parte, pero al verlo allí en el techo de su casa observando las estrellas, un sentimiento de familiaridad vino a mí. Al fin y al cabo, el verlo ahí recostado me recordó a mí mismo.
trayendo a mi memoria mi pasión por las estrellas y el espacio, la cual siempre me ha acompañado desde muy niño. Una pasión que parecía que compartíamos. Aún así, mi osadía de hacer un paralelismo de mi vida con la de Jesús no duró mucho, cuando de repente él preguntó: Amigo, dime, ¿tú sabes cómo se llama esa estrella? Por un momento pensé que estaba dirigiéndose a algún amigo imaginario u otro ser que lo acompañaba. Así que observé a mi alrededor a ver si podía ver el misterioso amigo de Jesús. Aunque, por más que busqué y miré a mi alrededor, no pude ver nada en absoluto. Por lo que concluí apresuradamente que estaba hablando con algún ser de otro plano, el cual estaba fuera de mi percepción astral. Pero mi suposición se fue al suelo cuando Jesús me sorprendió diciendo lo siguiente: Viajero, tú, el que está flotando, es a ti a quien le hablo. No supe qué decir. Me sentí un poco nervioso. Era claro que Jesús se estaba refiriendo a mí, y no solo estaba al tanto de mi presencia, sino que podía verme, por lo que era muy probable que estuviera al tanto de mí desde el momento que entré en su casa. Aún así, sin sobreponerme de la sorpresa, Jesús se levantó y, señalando una estrella en el cielo, me miró directamente a mis ojos y preguntó de nuevo: Dime, viajero, ¿cómo se llama esa estrella grande y luminosa? Esa que está en lo más alto del cielo. Por instinto, casi de forma automática, dirigí mi mirada al cielo guiándome por el dedo de Jesús. Por un momento, dudé al no reconocer aquella estrella. Pero luego me di cuenta que no era una estrella como tal, sino un planeta. Y deseando no estar equivocado y algo nervioso aún por la emoción, el destino quiso que mis primeras palabras que intercambiara con Jesús fueran las siguientes: Lo más probable es que la estrella que me señalas no sea una estrella. Más bien, es un planeta, el más grande del sistema solar, el planeta Júpiter. Ante mi respuesta, los ojos de Jesús se volvieron más grandes, como si estuviera sorprendido por lo que le dije. Luego, unas palabras escaparon de su boca. ¿Un planeta? ¡Grandioso! Su mirada se iluminó aún más, y por un momento el reflejo del firmamento se hizo más nítido en sus propios ojos, como si el firmamento en sí habitara en él. Segundos después, lo que diría a continuación, nunca me lo imaginé. Pero, ¿y qué es un planeta? Por mi parte, debo decir que la pregunta me desconcertó un poco. Por alguna razón, tenía la idea preconcebida de que un ser como Jesús lo sabía todo. Pero ahí estaba él preguntándome por una palabra que en nuestro tiempo es fácil de comprender. Me dije a mí mismo que al fin y al cabo, Jesús en ese tiempo aún era un niño, y tal vez, a esa edad, no había desarrollado todo su potencial. Sin embargo, antes de que pudiera contestarle, como si me leyera la mente, dijo: Ya entiendo. Es otro mundo, ¿verdad? Otras tierras lejanas, otras moradas del Creador. Luego, agregó: ¿Sabes? A veces tengo sueños donde estoy en otros lugares, donde las personas son diferentes y las tierras son algo extrañas. Ellos son otros mundos, o podrían ser otros planetas, como tú los llamas. Ante sus palabras, quise seguir con la conversación,
queriendo indagar sobre sus sueños. Pero en ese momento escuché el ruido de otros pasos que se aproximaban a las escaleras. Al observar quién era, me di cuenta que era María subiendo las escaleras, llevando en sus hombros lo que parecía ser una gran tela enrollada. No tardó en subir, y en unos instantes se encontraba también en el techo de la vivienda. Y dirigiéndose a Jesús, dijo: «Mira, hijo, te he traído una cobija más gruesa. Recuerda que el frío surge a esta hora, así que debes protegerte». Acto seguido, Jesús recibió la manta de su madre y procedió a agradecerle con un abrazo. Luego, se recostó de nuevo y, sin alejar la vista del cielo, se cubrió con la cobija. Por su parte, María también se recostó a su lado, y por un momento permanecieron en silencio observando el firmamento. Al parecer, había perdido mi oportunidad para preguntar a Jesús por sus sueños, ya que sospeché que María no podría verme como lo hacía su hijo. Así que no tenía más remedio que observar y ser testigo de los acontecimientos. Jesús permanecía con la mirada fija en el firmamento, mientras que María lo acompañaba pacientemente. Aunque, luego de un rato, María preguntó: «¿Qué observas esta vez, hijo mío?». A lo que Jesús respondió: «Estoy observando ese gran punto luminoso en el cielo, ese que está allí, en lo más alto del cielo. ¿Lo ves, madre?». «Sí, lo veo. Esa estrella en particular es muy hermosa, hijo». Luego, María agregó: «Mi abuelo una vez me dijo que esa estrella representaba la promesa de Dios». «¿La promesa de Dios?», preguntó intrigado Jesús. «Sí, la promesa de que Dios nos acompaña y siempre nos guía, como la lámpara de aceite que ilumina y nos guía en el camino». Ante aquellas palabras, Jesús sonrió diciendo: «Creo que me gusta esa promesa, mamá». Por su parte, María también sonrió y aprovechó el momento para darle un beso en la frente a su hijo y hacerle otra pregunta más a Jesús. «Ahora, dime, ¿tú qué es lo que ves cuando observas esa estrella?». Jesús se tomó un momento para responder, pero lo que diría a continuación me dejaría pensando por varios días. «Madre, lo que veo me recuerda la distancia entre lo que somos y lo que podríamos ser». Inmediatamente, la expresión de María se hizo algo seria, mientras que el silencio se hizo de nuevo. Por lo que observaba en el rostro de María, era casi como si intuyera que el alma de su hijo cargaba algo más. Algo que ella no comprendía del todo, pero aún así hacía todo lo posible por comprenderlo. Por su parte, Jesús parecía ver a su madre como si pudiera leer en ella sus pensamientos, por lo que le sonrió y le acarició el rostro. Luego, Jesús haría una pregunta que me daría más en qué pensar. Una pregunta que seguramente nos gustaría saber a más de uno su respuesta. La pregunta fue la siguiente: «Ima, ¿tú crees que el Padre de Dios sueña?». Esta vez fue María la que se tomó un tiempo para responder, y por unos segundos pensó su respuesta. Luego dijo: «Hijo, no lo sé. Es algo que desconozco. Pero si lo hace, seguramente son los sueños más maravillosos del mundo». Fue en ese momento que los ojos de Jesús se fueron cerrando
poco a poco, como si luchara por permanecer despierto. Tal vez por el cansancio de la jornada o por ayudarle a su madre esa tarde a hacer pan. Pero, sea lo que haya sido, en poco tiempo se quedó dormido en el regazo de su madre. Por su parte, María no dejaba de observar a su hijo mientras él se dormía. Su rostro lucía sereno y, sin embargo, su expresión era firme y meditativa. En sus ojos no había temor alguno, pero seguramente sí un anhelo que depositaba en su hijo. No sabría cómo decirlo, pero presentía en el fondo de mi ser que María era consciente de que su hijo transitaba en un camino que ella no comprendía del todo. Pero, aún así, ella amaba y respetaba sin condición alguna. Por mi parte, yo permanecía flotando muy cerca de ellos, siendo testigo de todo aquello, comprendiendo de inmediato que todo lo que había presenciado había sido algo sagrado. No había visto milagros, ni algo extraordinario, pero sí había sido testigo nuevamente de la vida de un pequeño Dios, hecho humano, que era bendecido por el amor de una madre. Fue un momento de revelación, pero también de cuestionamientos, preguntándome cómo podía un ser humano como María sostener tal amor sin romperse. Como también me pregunté cómo era posible que hasta un Dios necesitara el amor y la comprensión de una madre. Tal vez fue la emoción del momento, o tal vez fueron las preguntas que rondaron en mi cabeza que terminaron por desestabilizar mi experiencia. Pero lo cierto fue que segundos después, mientras observaba a un Jesús durmiendo y una madre cuidando el sueño de su hijo, sentí el inminente jalón de mi cuerpo físico, llevando a que mi experiencia astral finalizara. Debo decir que mi regreso a mi cuerpo físico fue tranquilo y apacible, por lo que desperté liviano, como si mi conciencia hubiera sido colocada de nuevo en mi cuerpo con mucho cuidado. Esta vez no me encontraba tan exaltado, pero sí podía sentir una paz indescriptible. Había tenido un segundo encuentro con Jesús, y aunque no pude conversar mucho con él, sentí que lo que presencié era lo que debía haber experimentado, ni más ni menos. Ahora que estaba de vuelta, me hacía más consciente que tenía una percepción más amplia de él. Un Jesús que resultaba cada vez más fascinante, aunque no tengamos la capacidad de comprenderlo del todo. Aún así, estoy seguro que mucho de lo que él dijo no fue al azar, sino que todo tuvo una intención. No creo que fuera casual de que hiciera las preguntas que hizo, ni que su madre compartiera lo que dijo en cada conversación. Tampoco que lo viera en su casa haciendo pan y que descubriera su pasión por observar el cielo en las noches. Apenas si fueron unos minutos observando su vida en su hogar, y si bien fueron pocas palabras las que nos cruzamos los dos, creo que él era muy consciente que yo observaba todo a mi alrededor. Por lo que creo que estaría de acuerdo de que compartiera esta experiencia con quien la quisiera escuchar. Porque estoy seguro que aunque sean pocas las personas, llegará a los corazones a los que tenga que llegar. Por mi parte, presenciar toda esta experiencia ha sido suficiente recompensa para mí. Y aunque tengo aún muchas preguntas, espero que algún día tenga otra oportunidad para interactuar con él. Sin embargo, el tiempo lo dirá. Y cuando ese día llegue, no tengan la menor duda de que compartiré esa experiencia con ustedes. Por ahora, hemos llegado al final de esta experiencia. Pero antes de despedirme,
Quería recordarles que si desean aprender a realizar viajes astrales o dominar el arte de los sueños lúcidos, pueden contactarme directamente a mi cuenta de Instagram que encontrarán en la descripción de este video. Por lo pronto, soy Camilo Andrés Gutiérrez, el soñador consciente. Un saludo a todos y nos vemos en una próxima ocasión.